Decidieron tu futuro incluso antes de que nacieras. Y no estamos hablando del destino. Estamos hablando de contratos. Julio de 1944. Nueva Hampshire. Hotel Monte Washington. 730 delegados de 44 naciones entran en una sala cerrada. Afuera, la Segunda Guerra Mundial todavía quema a Europa. En el interior se está construyendo algo más grande. No están allí para discutir la paz. Están ahí para rediseñar el mundo. En 9 días, estos hombres crearán las reglas del dinero global. Ellos decidirán quién puede imprimir, quién puede prestar, quién pagará y por cuánto tiempo. Su bisabuelo aún no había nacido, pero la deuda que cargaría ya se estaba formateando en esa sala. John Maynard Keynes, economista británico, cabello gris, mirada cansada, está sentado a un lado de la mesa. Al otro, Harry Dexter White, representante del Tesoro americano, rostro duro, manos firmes sobre papeles mecanografiados. Entre ellas, la propuesta más ambiciosa de la historia económica moderna. White habla lentamente. Keynes escucha en silencio. Necesitamos un sistema del que ningún país pueda salir. Keynes frunce el ceño. Él sabe lo que eso significa. Un sistema donde la deuda se convierte en moneda, donde la moneda se convierte en poder, donde el poder se convierte en prisión. Lo que están creando no es un trato, es una arquitectura. Y tú, 70 años después, aún vives dentro de él. En ese hotel, lejos de las cámaras, lejos de los focos, no estaban salvando al capitalismo, lo estaban reprogramando. Y la programación tenía un código invisible. Se suponía que nadie se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. White propone que el dólar estadounidense se convierta en la moneda de reserva mundial. Keynes duda. Quería una moneda neutral, controlada por todos. Pero White tiene algo que Keynes no tiene: oro de Estados Unidos. Y quien tiene el oro pone las reglas. Se realiza la votación. El dólar gana. Nace el sistema. Bretton Woods no fue una conferencia, fue una coronación. Cuando pagas impuestos hoy, cuando tu salario no cubre las cuentas, cuando el precio de todo sube pero tu dinero no alcanza el ritmo, estás sintiendo el eco de esa habitación, esa decisión. Desde ese día, no te consultaron, no era necesario, pero hay algo que nadie te contó sobre Bretton Woods. Algo que lo cambia todo, algo que convierte esta historia de un acuerdo económico en una conspiración documentada. Porque White no estaba allí solo representando a los Estados Unidos, estaba representando algo más. Y cuando esto salió a la luz, ya era demasiado tarde. La máquina ya estaba encendida. Si te das cuenta de que esta historia es más profunda de lo que parecía, no olvides suscribirte al canal. Aquí no repetimos titulares, abrimos el archivo. Harry Dexter White regresa a Washington en agosto de 1944 como un héroe silencioso. La prensa celebra el acuerdo. Los economistas aplauden el marco. El mundo cree que ha comenzado una nueva era de estabilidad. Pero dentro del FBI ya se está llevando a cabo una investigación encubierta. White no trabajó solo. Y no solo respondía ante el Tesoro estadounidense. En 1945, un exagente soviético llamado Whittaker Chambers busca a las autoridades estadounidenses. Él trae nombres, documentos, evidencias de una red de infiltración que recorre el corazón del gobierno de Estados Unidos. Uno de los nombres de la lista, Harry Dexter White. Chambers entrega páginas mecanografiadas, notas escritas a mano e informes internos del Tesoro que nunca deberían haber salido de ese edificio. White tenía acceso a todo y pasó información a Moscú. El hombre que diseñó el sistema financiero global fue un agente de la influencia soviética. Deja que eso se asimile. El Fondo Monetario Internacional nació en 1945. Pronto le siguió el Banco Mundial, ambos creados basándose en las directrices de Bretton Woods. Ambos estaban inicialmente comandados por estadounidenses, pero estructurados según la lógica que White ayudó a dar forma. Y la lógica era simple: los países que necesitan dinero buscarán préstamos. Los préstamos vienen con condiciones. Las condiciones dan forma a las políticas dan forma a las naciones. White muere en 1948, 2 días después de negar las acusaciones ante el Congreso. Infarto de miocardio, 55 años. Nunca fue acusado formalmente, pero los archivos soviéticos abiertos en los años 90 lo confirmaron. Estaba en nómina, nombre en clave, jurista. Entonces la pregunta no es si hizo trampa. La pregunta es, ¿qué puso en el sistema antes de morir? Porque el FMI no funciona como un banco, funciona como palanca. Los países entran en crisis, piden ayuda, firman contratos, y los contratos exigen siempre lo mismo: recortar el gasto público, aumentar los tipos de interés, vender activos estatales, abrirse al capital extranjero. Grecia, 2010. Argentina,
2001, Brasil, años 80, Turquía, Pakistán, Egipto. La lista es larga, el guión es idéntico, pero aquí está el detalle que nadie conecta. White sabía que un sistema basado en la deuda perpetua favorece a quien controla la impresora de dinero. Sabía que al convertir el dólar en moneda de reserva, Estados Unidos podría imprimir sin límites, exportar inflación y recaudar el dinero, mundo por la estabilidad que ellos mismos amenazaban. También sabía que crearía dependencia, y la dependencia genera control. La Unión Soviética perdió la Guerra Fría, pero la estructura que White ayudó a crear todavía funciona, y funciona mejor que cualquier plan de Moscú, porque ella no necesita tanques, no hay necesidad de ideología, solo necesitas deuda. En 1971, Richard Nixon puso fin a la convertibilidad del dólar en oro. El sistema de Bretton Woods técnicamente muere, pero la máquina sigue funcionando, porque el dólar ya era insustituible. Todas las reservas mundiales, todos los contratos petroleros, todas las transacciones internacionales, dólar. El oro salió, la fe entró, y la fe es más fácil de controlar. Ahora viene el primer giro. White no estaba creando un sistema comunista disfrazado de capitalista. Estaba creando algo peor, un sistema en el que no importa quién gane la guerra ideológica, porque el ganador siempre necesitará crédito, y quien controla el crédito controla al ganador. Esta no es una teoría de la conspiración, esto es ingeniería social documentada. Todo país que intenta salir de este sistema se enfrenta a la misma secuencia: aislamiento económico, sanciones, colapso monetario, crisis humanitaria. No importa si es Venezuela, Irán, Corea del Norte o Libia. Salir de la matriz tiene un precio, y el precio se calcula en dólares. Pero aquí hay un segundo bucle, un misterio aún mayor. Si White trabajaba para los soviéticos, ¿por qué la Unión Soviética nunca se benefició del sistema que él ayudó a crear? ¿Por qué Moscú quedó fuera de Bretton Woods? ¿Por qué el rublo nunca ha competido con el dólar? La respuesta está en una reunión que tuvo lugar antes de New Hampshire, un encuentro que pocos historiadores mencionan. Y eso lo cambia todo, porque tal vez White no estuviera trabajando para Moscú. Quizás estaba trabajando hacia algo más grande. Marzo de 1943, un año antes de Bretton Woods. White se reúne discretamente con representantes del Banco de Inglaterra en Washington. No hay actas oficiales, solo registros de entrada al edificio de Hacienda y un memorando interno, descubierto décadas después, en el que White señala: se requiere un acuerdo previo antes de una conferencia importante. ¿Acuerdo previo sobre qué? Sobre quién dirigiría realmente el sistema. Porque Bretton Woods no fue improvisado, estaba escrito, y el guión fue escrito por un grupo mucho más pequeño que 44 naciones. Montagu Norman, gobernador del Banco de Inglaterra, entre 1920 y 1944, 24 años al frente de la institución financiera más poderosa del planeta en ese momento. Amigo personal de Hjalmar Schacht, presidente del Reichsbank de la Alemania nazi. Los dos se reunieron regularmente en Suiza durante los años 30, cuando Hitler llegó al poder. Norman tuvo una visión: los bancos centrales deberían ser independientes de los gobiernos, no elegido, no subordinados, técnicos, permanente, inmune a la política. No lo ocultó. En 1921, en una conferencia en Bruselas, Norman abogó abiertamente por la creación de una red global de bancos centrales que operarían por encima de las naciones, una especie de gobierno financiero invisible. Y lo estaba construyendo, institución tras institución, acuerdo tras acuerdo. White conocía a Norman, intercambiaron correspondencia, y aunque White estaba formalmente bajo las órdenes estadounidenses, sus propuestas en Bretton Woods reflejaban exactamente la filosofía de Norman: centralización técnica, decisiones alejadas del pueblo, control monetario como instrumento político. Pero Norman no fue a Bretton Woods. Era viejo, enfermo y quizás, estratégicamente, ausente, porque la obra era más grande que la presencia física. Mientras White negociaba con Keynes, mientras el dólar se coronaba como moneda mundial, algo silencioso ocurría entre bastidores. La transferencia de poder del Imperio Británico al sistema estadounidense no fue una derrota, fue una fusión. Los británicos perdieron las colonias, pero mantuvieron la City de Londres como centro financiero global. Wall Street creció, pero la arquitectura, los modelos, las prácticas vinieron de Londres. Y en el centro de esta arquitectura había un concepto que Norman había defendido desde la década de 1920, la deuda soberana como activo negociable. Explique esto en portugués claro. Antes los países debían dinero y pagaban, simple.
Pero Norman ayudó a convertir esa deuda en un vínculo, algo que se puede comprar, vender y revender. Un país debe 1.000 millones. Estos 1.000 millones se convierten en papel. El papel se vende a los bancos revenden a fondos, los fondos se revenden a otros países, la deuda se multiplica. El deudor original todavía debe, pero ahora debe hacerlo para los fantasmas, y los fantasmas no negocian. White implementó esto en Bretton Woods sin que nadie se diera cuenta. El FMI fue diseñado exactamente para esto: prestar, titularizar, redistribuir. La deuda nunca muere, circula, y mientras circula, genera interés, para siempre. Ahora viene el tercer bucle, lo más inquietante. Si White estuviera pasando información a Moscú y al mismo tiempo diseñando un sistema que beneficiara a Londres y Washington, ¿para quién trabajó realmente? Porque hay una tercera fuerza en esta historia, una fuerza que nadie menciona en los libros de economía, pero siempre aparece detrás de escena. Banco de Pagos Internacionales. Banco de Pagos Internacionales, Basilea, Suiza, fundada en 1930, aún activa, sigue siendo poderoso y completamente invisible para el ciudadano medio. Este banco no atiende a la gente, no atiende a empresas, sirve solo a los bancos centrales. Es el banco de bancos, el lugar donde se reúnen los gobernadores de instituciones monetarias de todo el mundo, lejos de las cámaras, lejos de los parlamentos, lejos de los presidentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, el BIS siguió funcionando, incluso con los nazis de un lado y los aliados del otro, incluso con una guerra total. El banco no se detuvo. ¿Por qué? Porque no tenía bando. Él era la Junta. Montagu Norman era miembro de la Junta Directiva del BIS. Hjalmar Schacht, el nazi, también. Thomas McKittrick, un estadounidense, presidió el banco durante la guerra, y todos siguieron reuniéndose, intercambiando oro, gestionando reservas. White conocía el BIS. En Bretton Woods propuso su disolución. La propuesta fue rechazada. El banco sobrevivió y hoy coordina las políticas monetarias de prácticamente todos los bancos centrales del planeta. Así que aquí está la verdad que nadie te cuenta. White no estaba creando un sistema americano, ni siquiera soviético, ni siquiera los británicos. Estaba creando un sistema técnico, apolítico y supranacional. Un sistema que funcionaría independientemente de quién ganara la guerra, independientemente de qué ideología dominara. Porque la ideología es temporal, pero la deuda es eterna. Y aunque uno cree que el mundo está gobernado por presidentes, parlamentos y democracias, hay una capa debajo, silencioso, técnica, permanente. Esta capa no es elegida, no responsable, no aparece en los debates, pero decide cuántos empleos tendrá su país. ¿Cuánto costará tu comida? Si tu moneda valdrá algo mañana. No necesitan tanques, tienen hojas de cálculo, y la hoja de cálculo fue programada en 1944, en esa habitación de New Hampshire, por un hombre que murió antes de ser juzgado, pero cuyo código aún se ejecuta en el sistema. La pregunta ahora es diferente. Si todo esto se decidió hace 80 años, ¿qué puedes hacer tú? La respuesta debería ser nada. Pero en 2008 algo se rompió. Septiembre. Lehman Brothers colapsa. El sistema financiero global colapsa. Los bancos dejan de prestar. Los gobiernos entran en pánico. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra encienden las imprentas. En 6 meses se inyectan billones de dólares en el sistema. No dinero real. Dígitos. Creado de la nada. Transferido a bancos que estaban quebrando por malas apuestas. El público mira perplejo. Demasiado grande para quebrar, dicen, y pagas la cuenta. Pero alguien estaba prestando atención de otra manera. Un programador anónimo, utilizando el seudónimo de Satoshi Nakamoto, publica un documento de 9 páginas en octubre de 2008. Título: Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. No estaba proponiendo una moneda, estaba proponiendo una salida. Nakamoto escribe en el código de la primera transacción Bitcoin, en enero de 2009. Canciller al borde del segundo rescate para los bancos. Canciller al borde de un segundo rescate para los bancos. Un titular del periódico The Times. Un mensaje directo. Él estaba diciendo: vi lo que hiciste, y aquí está la alternativa. Bitcoin no tiene banco central. No existe ningún Montagu Norman. No existe ningún Harry Dexter White. No hay impresora. La emisión es matemática, previsible, inmutable. 21 millones de unidades. Nunca más, nunca menos. Nadie puede inflar. Nadie puede confiscarlo sin tu llave. Nadie puede impedirle realizar transacciones. Nakamoto desapareció en 2011. Nunca reveló su identidad. Nunca tocó los millones de bitcoins que extrajo al principio. Él simplemente se fue y dejó la herramienta funcionando. En los primeros años, Bitcoin era una broma, moneda nerd, juguete programador. Los principales medios de comunicación lo ignoraron. Los bancos centrales no hicieron comentarios. Los gobiernos no legislaron. Pero algo estaba creciendo, silenciosamente. En 2013,
Chipre colapsa. El gobierno congela cuentas bancarias, confisca parte de los depósitos superiores a 100.000 euros. La gente se despierta sin acceso a su propio dinero. El precio de Bitcoin se dispara, porque por primera vez los ciudadanos de a pie entendieron. El dinero del banco no es suyo, es un préstamo que le hiciste al banco y puede desaparecer. En 2017, Venezuela se hunde en la hiperinflación. El bolívar pierde todo valor. La gente cruza la frontera con bolsas de dinero que no alcanzan para comprar ni una barra de pan, pero quien tuviera Bitcoin podría comer. En 2022, Canadá congela las cuentas de los manifestantes en el convoy de camioneros, sin juicio, ningún proceso, solo orden ejecutiva. A quienes donaron para las protestas se les bloquearon las cuentas bancarias. Bitcoin no pide autorización, no hay ningún director ejecutivo, no hay ninguna oficina en la que se pueda entrar por la fuerza, no hay ningún servidor que se pueda apagar. Es la primera forma de dinero que el Estado no puede controlar completamente. Y eso lo cambia todo, porque el sistema de Bretton Woods, el sistema que White construyó, dependía de una cosa, el monopolio de las emisiones. Si controlas quién puede crear dinero, controlas todo. Pero Bitcoin rompe el monopolio. Entonces comenzó la reacción. China prohíbe la minería de Bitcoin en 2021. India propone criminalizar la posesión. Estados Unidos exige la presentación de informes de todas las transacciones superiores a $600. La Unión Europea intenta prohibir las billeteras privadas. El FMI presiona a El Salvador, primer país en adoptar Bitcoin como moneda oficial. El discurso es siempre el mismo: blanqueo de capitales, terrorismo, crimen organizado. Pero si nos fijamos en las cifras, el 90% del dinero blanqueado en el mundo todavía pasa por los bancos tradicionales. El sistema que provocó 2008 nunca fue criminalizado. Ningún director ejecutivo de un banco importante ha sido arrestado. Pero Bitcoin, que nunca ha provocado una crisis, que nunca ha pedido un rescate, que nunca ha llevado a la quiebra a un país, es tratado como una amenaza existencial. ¿Por qué? Porque lo es. No es ninguna amenaza para ti. Es una amenaza para ellos. Aquí está el segundo giro. Mientras los gobiernos intentan bloquear Bitcoin, algo más grande está sucediendo. Los bancos centrales están creando sus propias monedas digitales. CBDC, monedas digitales del Banco Central, dólar digital, euros digitales, yuanes digitales. Dicen que es para modernizar el sistema, para facilitar los pagos, incluir a los no bancarizados. Pero lee la ingeniería. Las CBDC no están descentralizadas como Bitcoin. Están centralizados, totalmente rastreable, totalmente controlable, programable. Programable significa, el Banco Central puede decidir dónde gastar. Puedes ponerle una fecha de vencimiento a tu dinero. Puedes bloquear compras específicas. Puedes grabar en tiempo real. Puede congelar su billetera de forma remota. No es dinero, es un collar digital. China ya lo ha probado. Durante la pandemia, distribuyó yuanes digitales con fecha de vencimiento. Si no lo gastabas en 30 días, el dinero desaparecía. Consumo forzado. Este no es un futuro distópico. Está funcionando ahora. Y Europa está haciendo lo mismo. La Reserva Federal está estudiando su implementación. Entonces tienes dos caminos. Uno donde el dinero sea de código abierto, descentralizado, inmutable y resistente a la censura. Donde controlas tus llaves, controlas tu futuro. Otro donde el dinero es permiso, donde se vigila cada centavo, se aprueba cada transacción, cada compra es política. Bretton Woods fue diseñado para controlar las naciones. Las CBDC fueron diseñadas para controlarte. La diferencia es que ahora tienes una opción. Nakamoto te dio esto. Y la élite financiera lo sabe. Por eso la guerra no es contra el crimen, va en contra de la autonomía. Quiero saber de ti, ¿en qué momento de este video te diste cuenta de que el dinero nunca fue neutral, que siempre ha sido una herramienta de control? Comenta ahí. Y si este tipo de contenido está cambiando la forma de ver el sistema, ayuda al algoritmo a mostrárselo a quienes todavía creen que el Banco Central trabaja para la gente. Pero todavía falta la pieza final, porque Bitcoin es resistencia. Pero la resistencia no es la victoria. Y ahora, en 2024, está sucediendo algo que ni siquiera Nakamoto predijo, algo que podría cambiar el juego para siempre, o destruirlo. Enero de 2024. BlackRock, la mayor gestora de activos del planeta, con $10 billones bajo control, solicita oficialmente a la SEC la creación de un ETF de Bitcoin. No es el primer intento, pero lo que importa es el primero, porque cuando BlackRock pide algo, el sistema escucha. El 11 de enero, la SEC lo aprueba. No solo BlackRock, aprueba 11 ETF de Bitcoin a la vez. Fidelity, Grayscale, Invesco, todos los gigantes. Al mismo tiempo, el precio de Bitcoin se dispara. Miles de millones de dólares llegan en cuestión de días. Los medios lo celebran.
Bitcoin finalmente legitimado. Pero espera, si Bitcoin fue creado exactamente para salir del sistema, ¿por qué el sistema lo deja entrar? Si la élite financiera pasó 15 años intentando acabar con Bitcoin, ¿por qué ahora se lo venden a los jubilados en fondos regulados? Porque entendieron una cosa, no puedes matar Bitcoin, pero puedes capturarlo. Cuando compras Bitcoin a través de un ETF, no tienes Bitcoin. Tienes un documento que promete Bitcoin. No controlas las llaves, no puedes moverte, no puedes realizar transacciones. Eres solo un número en una hoja de cálculo de BlackRock. Y eso lo cambia todo, porque el poder de Bitcoin no está en el precio. Se trata de descentralización, en soberanía, en el hecho de que nadie puede impedirte usarlo. Pero si el 90% de la gente posee Bitcoin a través de intermediarios, el sistema vuelve a tener el control, porque el intermediario se puede regular, se puede presionar, se puede bloquear. Así que aquí está el movimiento final. Wall Street no está comprando Bitcoin para destruir el dólar, estás comprando Bitcoin para ahorrar el dólar. ¿Cómo? Transformar Bitcoin en un activo dentro del sistema, otro número en el balance, otra línea más en la cartera, domesticado, regulado, grabado. Nakamoto te dio las llaves, pero la mayoría lo está devolviendo. Y mientras esto sucede, los bancos centrales están acelerando sus CBDC. Polvo. Ahora el plan es claro, dejar que la gente juegue con Bitcoin detrás y bloquea la economía real en monedas digitales estatales. Puedes tener Bitcoin como inversión, pero pagarás alquiler, comida e impuestos en CBDC. Y la CBDC no es resistente, él es obediente. Harry Dexter White creó el sistema donde los países no pueden salir. Montagu Norman creó la estructura donde los bancos gobiernan sin ser elegidos. Nakamoto creó la salida, pero BlackRock está cerrando la puerta. Bretton Woods decidió en 1944 el sistema del siglo XX. En 2009, Bitcoin ofreció la alternativa del siglo XXI, y 2024 podría ser el año en que el sistema coopte la alternativa. Pero hay un detalle. Nakamoto dejó abierta la fuente. Cualquiera puede auditar, cualquiera puede ejecutar un nodo, cualquiera puede comprobar si el sistema está dañado. Y la comunidad Bitcoin está observando. Es una advertencia, es educar, porque el Bitcoin real no está en Nasdaq, está en carteras frías, en las claves privadas, en transacciones peer-to-peer que no pasan por ningún banco. White construyó la prisión financiera, Nakamoto construyó la llave maestra, pero la clave solo funciona si la usas. Si subcontratas tu libertad a un ETF, no eres libre, es solo un inversor dentro de la misma máquina. Entonces la lección aquí no es sobre Bitcoin, se trata de soberanía. Ellos decidieron tu futuro antes de que nacieras. Lo decidieron en 1944. Decidieron que viviríamos en un sistema de deuda perpetua, que trabajaría para pagar intereses que nunca terminan, que el valor de su tiempo se vería erosionado por la inflación controlada por tecnócratas que usted nunca eligió. Construyeron la prisión, cerraron la puerta, y te convencieron de que esto es libertad. Pero Nakamoto te dio algo que ningún sistema anterior permitía: optar por no participar. La opción de salir. No es fácil, no es cómodo, exige responsabilidad, porque la verdadera libertad no viene con la atención al cliente, pero existe, y mientras haya código abierto, mientras haya matemáticas que ningún gobierno pueda reescribir, mientras haya gente dispuesta a dirigirnos, a conservar las llaves y a educar a otros, la prisión tiene un lado positivo. La pregunta es, ¿cruzarás? ¿O esperarás a que BlackRock lo haga por ti? Porque la historia muestra una cosa: cada vez que subcontratas energía, alguien la usa en tu contra. White lo sabía, Norman lo sabía, Nakamoto lo sabía, y ahora lo sabes. Si este video cambió tu forma de ver el dinero, el poder y el control, este canal fue hecho para ti. Aquí no repetimos narrativa, diseccionamos la estructura. Inscribirse, activa la campana, porque el siguiente vídeo mostrará algo que ni siquiera Bitcoin puede resolver por sí solo. Mostrará por qué la verdadera batalla no es financiera, es tecnológico, y ya ha empezado.